Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Vamos a tener el tema La alegría del Evangelio de la Gracia. La alegría del Evangelio de la Gracia. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. La alegría del Evangelio de la Gracia. El Evangelio, la palabra misma lo dice, deben ser buenas noticias, buenas nuevas. Pero muchas veces esas buenas noticias se convierten en todo lo contrario, en malas noticias. En un evangelio de esclavitud, en un evangelio de persecución, en un evangelio que reprime la vida cristiana y convierte esa vida en un total infierno. ¿Por qué? Porque la alegría del Evangelio de la Gracia no está en la misma. En esta noche me acompaña el hermano Jeremy Colón. Saludos a todos los oyentes. Y el hermano George Brignoni. Buenas noches, que Dios los bendiga. Y no importa la dificultad que esté en tu vida, Jesús te invita a depositar tu confianza en Él. Pero dentro de esa confianza tienes que estar seguro de que el Evangelio, la predicación del Evangelio, trae alegría al ser humano. Es lo que le decía el gran autor inglés C.S. Lewis en su libro del testimonio sorprendido, así llamaba a su libro, sorprendido por la alegría. Y el Evangelio de la Gracia es eso, la teología de la alegría. Así que te invitamos a que busques tu Biblia y vamos a leer un pasaje muy conocido que llamamos las bienaventuranzas, pero que otras traducciones en la parte que dice bienaventurados traducen felices, felices. Lo vamos a leer como quiera en Reina Valera del 60, pero piensa que lo que trae Cristo es la alegría del Evangelio a la vida del ser humano. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo 5, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Interesante, ¿verdad? Como Cristo termina esa parte de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de la alegría. Como dije anteriormente, como decía C.S. Lewis, la teología de la alegría. Pero cuando convertimos el Evangelio en una carga insoportable, una carga la cual se convierte en un infierno, una fábrica de pequeños fariseos, el Evangelio no se convierte en la alegría que nos habla Cristo en el Sermón del Monte. Y muchas veces es mejor oír a hermanos que han encontrado ese Evangelio de la Gracia saliendo, algunos
conociendo a Cristo y encontrando el Evangelio de la Gracia, y otros saliendo de prácticas legalistas y conociendo el Evangelio de la Gracia. Y en esta noche, pues, me gustaría hablar con estos hermanos. Vamos a tener una charla informal para que nuestros radioyentes, los amigos de Púlpito Reformado, conozcan parte de ese Evangelio de la Gracia que predicamos en nuestra iglesia y proclamamos en nuestro país. Jeremy, ¿cómo podemos decir, cuándo empezaste a tener contacto con el Evangelio de la Gracia? Bueno, yo fui criado en la iglesia pentecostal, hijo de pastores, con mi mamá y mi papá, siendo pastores. Fui protegido por la gracia del Señor en mi crecimiento de varias cosas. Siempre entendí que Dios siempre ha existido, que Jesucristo es el Salvador. Pero a medida que mi juventud empezó a desarrollarse, empecé a tener unas batallas con el pecado. Y batallas normales en la vida cristiana, pero que si no tenemos las herramientas correctas para enfrentarlas, las batallas se convierten en guerras cruentas, posiblemente. Sí. Y a medida que iba confrontando esta realidad, porque el Señor iba trayendo convicción, identificar el mal que sale de la pecaminosidad del hombre. Y me encontraba siempre cuestionándome por qué es esto, por qué esto es tan difícil, luchando en mi mente, en los pensamientos, no tanto en los actos, sino en las intenciones del corazón. Y poco a poco, con el Espíritu Santo iba trabajando mi corazón, trayendo más convicción. Y a la medida que el Espíritu Santo iba trabajando en mi vida, iba creciendo un entendimiento para cuán necesitado yo soy por la gracia del Señor Jesucristo. Partiendo de cuán muertos somos espiritualmente, como dice Efesios 2. Exacto. Muchas veces, ¿verdad?, buscamos la forma en esos enredos espirituales de tratar de satisfacer a Dios con nuestras obras y nuestros mandamientos. Sí. Y ahí vamos entendiendo que no podemos cumplir. Sí. Que no podemos hacer. Entonces, como tenemos un evangelio de obras, viene la incertidumbre y la desesperación. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Porque estoy incumpliendo, ¿verdad? Sí. Y a medida que iba con los jóvenes de la iglesia, ellos veían un joven, pues, ordenado y ejemplar, entre comillas, pero yo sabía mis batallas. Muy interesante. Yo sabía mis batallas y Dios, yo sabía que Dios también las sabía, pero la falta de claridad en cuanto al Evangelio de la Gracia que transforma, no solamente perdona pecado. Claro, no solamente, perdona el pecado. Exacto. No solamente cubre las orillitas, sino que es una gracia que va desde adentro hacia afuera y transforma el pensamiento, el corazón, y después los actos van fluyendo como fruto. Claro. O sea, pero son los frutos que no vienen a comprar a Dios. No. Son los frutos naturales del Espíritu, ¿verdad? Sí. Porque has encontrado que tú fuiste crucificado juntamente con Cristo. Amén. Y en ese sentido, Dios ha depositado toda la gracia en Cristo y te ha hecho acepto delante de Dios. Sí, y recuerdo varias veces en las mañanas, mientras me lavaba la boca, me miraba en el espejo y tenía esa brega, esa lucha, y yo, qué mentiroso tú eres. Te encanta creer tus mentiras. Me miraba en el espejo y eso era lo que... Y yo, la gente no ve eso. No ve eso. Lo que hay en tu corazón naturalmente es un desprecio para Dios. Wow. ¿Cuánto tú necesitas la gracia? Así mismo es. George, en tu vida, ¿cómo fue ese encuentro con la gracia? Pues a diferencia de Jeremy, yo no fui desde la niñez criado en un hogar cristiano, sino más bien, sí, mi mamá me enseñaba, eran convicciones más religiosas que nada. Ella me protegía, ella me sobreprotegía en cierta manera, pero no fue hasta a la adolescencia donde un familiar, mi madrastra, ella me comenzó a llevar a la iglesia, y que fue que regularmente comencé a ir, pero no es como hasta los 20 años que el Señor yo lo conozco. Entonces comienza esta hambre por las Escrituras,
empiezo a escuchar sermones, empiezo a trabajar con mi vida, pero de una manera más humanista, tratando de arreglar cómo yo me comportaba, cómo yo me veía, cómo la gente me veía, me preocupaba mucho cómo ellos me veían. Empecé a comparar los sermones que escuchaba con la palabra que estaba leyendo. El Señor me empezó a traer convicción de que lo que yo estaba viviendo era legalismo. Muy bien. No había vida cristiana. Empecé a tener conocimiento bíblico, pero no tenía práctica. Es interesante porque son dos experiencias diferentes. Jeremy, tú fuiste criado en el Evangelio, sí. Y Josh no. Josh conoce a Jesucristo a los 20 años. Sí. O sea, viene prácticamente de la vida mundana, de la mundanalidad, y conoce a Jesucristo. Pero los dos tienen la misma experiencia a la luz de la Escritura de encontrar el Evangelio de la gracia. Sí. Continúa, George. Pues, y fue una batalla, básicamente, donde yo pude identificar tres cosas. Yo no entendía la soberanía de Dios, porque el Evangelio, quien era el centro, era yo. Segundo, mi pecado, cuán arraigado estaba de mí, cuánto afectaba mi vida, al punto de que, sí, yo soy muerto espiritual, necesito de Dios, necesito de su gracia. Y tercero, yo era el Dios. El centro. Sí, y cuánto me gustaba la atención también. Yo decía, realmente, era lo que yo pensaba en mi intimidad, que es lo que le pasaba a Jeremy, estoy muy seguro, cuando él se miraba al espejo. En mi intimidad yo decía, ¿a quién realmente yo estoy adorando? ¿Estoy adorando a Dios o me estoy adorando a mí mismo? Claro, porque el evangelio que te habían enseñado no era el evangelio de la gracia, donde Dios es el centro, no solamente el centro, que toda la gloria es para Dios. Amén. Y todo lo ha hecho Dios. Amén. Y entonces eso tergiversa básicamente tus convicciones y tu vida cristiana. Llámanos en esa lucha, ¿verdad? En esa búsqueda, al mismo tiempo el evangelio se empieza a abrir a tu vida. ¿Y qué vas encontrando? Cuán equivocado yo estaba. Así mismo. Y cuán diferentes son las cosas, porque recuerda, al yo no venir de una familia cristiana, yo vengo, gracias a una persona que entra un poco más tarde en mi vida, vengo a conocer el evangelio, pero lo que yo escuchaba de mi madre, lo que veía en mi casa, en mi hogar, era un evangelio totalmente diferente. Era un Jesús totalmente diferente. Y esta confrontación lo que crea no solo es pánico en mi vida, porque yo me empecé a preguntar, ¿realmente yo soy cristiano? Llegué al punto de preguntarme si realmente el Cristo que yo seguía era el Cristo de la Escritura. Claro, interesante. ¿Buscabas en tu vida personal procurar la aceptación de Dios por tus obras? Totalmente. Todo el tiempo, ¿verdad? Aunque no lo decía de esa manera, o sea, claro. Y usualmente yo bloqueaba ese tipo de pensamientos, pero yo lo sabía que era un sistema de mérito, donde yo siempre estaba buscando la aceptación de Dios, y donde no solo eso, mi estándar usualmente era las mismas personas de la iglesia, donde yo me comparaba a lo que yo aportaba, y yo decía, yo estoy en las papas. O sea, que había también un tipo de fariseísmo grotesco. Totalmente. En el cual había comparaciones espirituales. Totalmente. Y tú afirmabas en cierta medida una superioridad espiritual. Y la realidad es que esto es común. Claro, esto es exageradamente común, porque aunque no se hable en las iglesias, la persona que o habla más o tiene más ministerio son las personas que más importantes son en la iglesia. Así mismo es, así mismo es. ¿Cuándo empezaste a tener contacto con el Evangelio de la Gracia según la Escritura? Fue hace alrededor de 6 años atrás, fue que empecé a leer, y fue más como mandato desde el púlpito, porque a los jóvenes siempre se nos dice en la iglesia, tienen que leer la Biblia, tienen que estudiarla, tienen que escudriñarla. Pero yo dije, pues vamos a hacerlo. Pero no fue hasta el 2009, me acuerdo, que yo empecé a sentir un hambre por las Escrituras que era sobrenatural. Yo siempre fui lector, siempre me gustaba leer, pero siempre encontré la Biblia un libro totalmente
no era relevante en mi vida. Entiendo. Pero fue ahí donde el Señor me dijo, tienes que empezar a conocer de mí. Wow. Yo sentía eso en mi corazón. Y empezaste la búsqueda. Empecé la búsqueda y empezó el dolor, porque empezó la confrontación de lo que se enseñaba en la iglesia, no iba acordes al Evangelio de la Gracia. En el caso tuyo, Jeremy, ¿cómo fue esa búsqueda de la verdad del Evangelio de la Gracia y de la teología reformada? Fue parecido a la de George, porque fuimos juntos, pasando por el proceso. ¿Ustedes se conocían? Sí. Nosotros con la superior. Exacto. Okay. Sí. Ambos conocimos la teología reformada juntos. Y en mi experiencia fue, como te dije, la convicción de pecado. Y decía, pero esto es de decisión por Cristo. Eso es embuste. Tú sabes, eso no sale de mí. Eso no ¿Cuán mentiroso yo soy que voy a aceptar, entre comillas, a Cristo? No, Dios me tiene que aceptar a mí primero. Muy bien. Y luego Él capacitarme a mí para yo entender, espérate. Pero para que te acepte a ti primero, tú tenías que, en el Evangelio que habías aprendido, era una forma de hacer obras para ver cómo Dios te aceptaba, ¿verdad? Mérito. El mérito. Eso siempre esa es la premisa, que uno siempre está cimentada, la cosmovisión de uno, la visión, siempre buscando, porque eso está en la sangre. Yo me gano las cosas. Esa es la manera que eso es lo que corre en la sangre del ser humano. Así mismo es. Como tú dices, eso es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Sí. Buscar, como dice George, el mérito. El Evangelio de mérito, el Evangelio de obra, el del esfuerzo humano. ¿Y cómo vas a obrar cuando comienzas con pecaminosidad? Exacto. Es el gran problema que no queremos confrontar muchas veces. Dios santo. Exacto. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué tienes en ti innatamente digno luego de la caída de pecado? ¿Qué hay en ti? O sea, Dios tiene que intervenir primero, renovar, resucitar de entre los muertos. Ok, pero ¿cómo tú vas encontrando eso? Porque eso no viene con un tubito que se te conecta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas encontrando el Evangelio de la Gracia? Desde estudios del Génesis. ¿Con Génesis comenzaste? Sí, comenzando con Génesis y luego viendo cómo Dios, para serte un poco más específico, cuando Adán transgresó, le dijo, sí, en pocas palabras, si cruzas esa línea, ciertamente morirás. Y en paralelo, con Efesios 2, es uno de los capítulos más... Pero, ¿cómo ocurrió históricamente? ¿Fue que alguien te prestó un libro? No. ¿Cómo fue? Eso fue a través de los estudios de apologética. A mí corre en mi sangre la defensa. Y al argumentar. Uh-huh. Y a medida que no hemos dado cuenta. Pelear. Sí, así. Él siempre dice que no va a hablar, pero... Sí. Siempre habla. Entonces, George me había sugerido unos teólogos, y gracias al Señor, eran reformados, porque... El Señor protegiéndonos. Sí. Y a medida que escuché y vi la dinámica entre lo que era un debate en público, a mí el Señor utilizó eso para chocarme, y wow, tú sabes, y debates de la doctrina de la gracia, entendiendo partiendo de ahí y cómo defender la verdad. Exacto. Qué cosa tremenda. Bueno, hermano, este tema está tremendo con estos dos jóvenes, ¿verdad? Que son jóvenes, pero ya están casados y ya uno está esperando no tan joven, su primer hijo. Y George, que tiene a su lado en esta noche a su bella esposa, siempre oyendo a su esposo y oyendo este gran testimonio de haber encontrado la alegría, hermano, porque no hay mayor alegría que encontrar el Evangelio de la Gracia. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica en esta noche. Yo tengo dos preguntas, una del hermano Rubén de Río Piedras. Él nos pregunta que si las enfermedades son resultado de la caída, y cuando dice morirá en Génesis se refiere a la muerte física. Primero, las enfermedades son resultado de la caída, definitivamente. Oye, hermano, uh-huh. La enfermedad entró por el pecado. Exacto. Eso lo tenemos claro aquí, los jóvenes que están aquí conmigo y estudiantes también de nuestro seminario. Y entró no solamente la enfermedad, entró la muerte y entró, ¿qué no entró? Es la pregunta. Desajuste natural. Sí. Totalmente, muy bien, el desajuste natural de toda la naturaleza. Ahora, cuando dice morirá, se refiere
Exacto. En dos líneas. Exacto. En el momento que Adán peca, empezó a morir físicamente. A deteriorarse. Totalmente. Pero también espiritualmente murió. Exacto. Espiritualmente murió. Y en ese sentido, ¿verdad? Es que significa morir en Génesis. No sé si ellos quieren alguna contribución adicional, pero esa es la línea que nos presenta la Escritura. Entonces tengo una pregunta del hermano Juan de Urbanización Buenos Aires, creo de Santa Isabel. Hermano, esta pregunta yo la he contestado muchas veces, no puedo abundar en ella, solamente le voy a decir lo que cree la teología reformada y lo que vemos en la Escritura, ¿verdad? Porque me llevaría mucho tiempo la contestación. La pregunta es, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Bueno, si hay una gran tribulación, porque hay otros teólogos reformados que creen que la tribulación ocurrió en el año 70, y ahí se cumple la tribulación, pero póngale que hay una tribulación en el futuro. Yo personalmente creo que sí va a venir una tribulación. Si la iglesia va a pasar por la tribulación, sí va a pasar por la tribulación. ¿Oyó? Va a pasar por la tribulación. Eso es lo que dice la Escritura. Así que esa es la posición de la teología reformada. Caramba, aquí me llega una pregunta de Ángel Arroy de Maunabo. ¿Salomón se salvó o se perdió? Ay, hermano, pues yo creo que se salvó, ¿verdad? Pero en última instancia solo sabe el Señor. No sabemos, nadie que nos queda cerca, Exacto. menos alguien que... Yo personalmente creo que se salvó, ¿verdad? Atropelladamente, pero se salvó. Nos gusta creer eso. O nos gusta creer eso. Claro, pero eso lo sabe el Señor. Exacto. En el último análisis. Por lo que vemos al final de su vida, él se dio cuenta que había cometido un grave error en desobedecer a Dios, en casarse con mujeres impías, Sí. que llevaron su corazón, ¿verdad? Y al final de su vida él se dio cuenta. Pero en última instancia eso lo sabe el Señor. Siguiendo con el tema, ¿verdad? Del Evangelio aquí de la gracia, con la felicidad, la alegría del Evangelio de la gracia, ¿cómo fue que entonces siguieron esa búsqueda? En el caso tuyo, Jeremy, ¿cómo fue que fuiste encontrando gente que te hablara del Evangelio de la gracia? Sí, específicamente las doctrinas de la gracia, a diferencia de mi trasfondo familiar, que no apoya las doctrinas de la gracia. Y fui comparando poco a poco, según debates públicos, el Señor me fue encaminando poco a poco, pues, viendo a la luz de la Escritura, de la llenura de la Escritura, cuán pecadores somos y cuánto necesitamos esa gracia, y cómo esa gracia es suficiente para salvar y mantener salvo a la persona. Y en medio de mi proceso fui comparando las visiones de dónde fui criado con las doctrinas de la gracia. ¿Y a quiénes leíste? ¿Quiénes? Hay específicamente un teólogo, se llama James White. Es el principal que de verdad el Señor utilizó en mi vida. Él no lo sabe. Él no lo sabe, ¿no? Eso nosotros lo hablamos muy seguido. Él no sabe dónde nos ha metido. Y otros más, como R.C. Sproul, que es excelente también. Y George, en tu caso, que también fue James White y... Sí, de hecho, yo fui que se lo compartí a él, porque en mi caso fue la falta de contestación de la misma iglesia. Exacto. No había respuesta alguna. A tu pregunta, a los interrogantes. A muchas interrogantes, o las respuestas eran siempre contradictorias. Exacto, eran inconsistentes. Con el texto bíblico. Con el texto bíblico y siempre... con la realidad de la vida. Exacto. Muchas veces más con la realidad de la vida y con la misma naturaleza de Dios, donde se explicaba un Dios soberano que no era soberano. Exacto. Interesante. Era soberano a la vista de nosotros siempre y cuando nosotros pudiéramos controlarlo. Él es soberano en todas las diferentes esferas, excepto en la vida personal nuestra. Exacto. Él es soberano hasta que llega a los pies de los hombres. Ahí se acabó la soberanía. Ahí se acabó. Wow. Y donde nosotros, naturalmente, no somos pecadores muertos en nuestros pecados, valga la redundancia, sino que somos neutrales. Exacto. No se dice, pero es lo que se predica, es una neutralidad en el hombre, donde nosotros vamos a decidir por el bien y por el mal. Y añadiéndole a eso, un Cristo... Pero contradiciendo lo que dice el texto, que dice que el hombre está muerto en delitos y en Lo pecados. que pasa es que su defensa siempre es, porque lo he escuchado de personas como Michael Brown, es que eso no es literal.
Wow. Sí, sí. Y lo sí. vas a oír que eso es muy común. Qué cosa tremenda. La misma escritura dice que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras, ¿qué? Eran malas, dice la escritura. Amén. No hay quien busque a Dios. Ni uno No hay ni inocente. siquiera uno. dice Es la que es escritura. tan pleno, la escritura completa, toda la escritura, grita esta realidad. Y nosotros estamos, claro, en nuestro estado natural, en constante rechazo. Sobre estas personas, cuando dicen, eso no es muerte literal, es que el muerto espiritual va a responder en rebeldía. Así mismo. En rebeldía, si el Espíritu Santo no interviene y no trae una nueva naturaleza, un entendimiento renovado, lo que vamos a hacer es a constantemente rechazar al Señor. Y esa era una de mis dificultades en medio del proceso de tratar de casar las visiones de la doctrina de la gracia con lo que yo fui criado. Claro. Y una de las más difíciles también fue pintar a Jesucristo como un pobre mendigo. Un vagabundo. Un vagabundo que, mira, Va tocando las puertas. ese tipo de y esa cosas. es la ilusión del Dios caballero. Exactamente. Entonces, Impotente, ¿verdad? Impotente. En esa caballerosidad es el Dios impotente. Él es soberano. Débil. Menos. que falla a justificar. Eso para mí, fue lo que yo dije, en verdad. Pero entonces hay un pequeño problema, o bueno, un gran problema, porque al ustedes conocer esas grandes verdades de la gracia y de la alegría, ¿verdad? Porque en el caso personal mío, cuando yo conocí el Evangelio de la Gracia, para mí fue una alegría tremenda, porque yo fui entendiendo que Cristo llevó toda mi culpa en la cruz, y fue mi sustituto, y pude confiar en el sacrificio de Cristo y en la obra de la ley. Pero yo tuve un problema, conseguir una iglesia. Ese es uno de los problemas. Exactamente. Exacto. Era difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo consigo una congregación que se proclame el Evangelio de la gracia? Y en ese sentido, la búsqueda también se hizo difícil, ¿verdad? Muy difícil. Todavía siento los golpes. Sí, porque estamos hablando de una búsqueda en un país donde no abunda esa predicación. Y donde el Evangelio de la Gracia... No me atrevo a decir ni que escasea, porque exacto. Es exageradamente poco. Yo me acuerdo la primera vez que Jeremy me llamó. Te llamé en desespero. Sí, porque quería estudiar en el seminario. Sí. Y yo lo que quería que era que tú te expusieras. Sí. Pero ya tú conocías el Evangelio de la Gracia, pero estabas buscando dónde ubicarte, ¿verdad? Sí. Dónde saciar esa sed, y después conocí a George. En esa búsqueda que muchas veces tenemos que entender, tienen que haber lecturas profundas de la Escritura y ir aprendiendo cómo la Escritura es interpretada a la luz de la gracia. A la luz de la gracia. Ya no es el evangelio de obra, ya no es ayunos y oraciones interminables para yo sentirme bien con Dios, es saber que yo estoy bien con Dios, como dice el himnólogo, amén, que su gracia nunca cambia por la obra de Cristo en la cruz, que es perfecta. Amén. Y eso crea la alegría. No sé si ustedes experimentaron algo parecido. Eso da descanso. Exacto. Porque mi alegría fue el descanso que tuve antes del conflicto. Porque primero fue descanso, después vino el conflicto. Pero al darme cuenta de que no tan solo eso, sino el aspecto de evangelización no depende de mí tampoco. No, claro. Y eso es algo que nos han enseñado muchas veces cuando yo converso con mi esposa. Es el miedo de perder almas por lo mal que yo evangelizo o por las cosas que yo implemento. Esto falló. La sangre está en mis manos. Claro. Cuando la Escritura lo que nos mande a predicar, y Dios es el que da el crecimiento, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Que lo que tenemos que hacer que es exponer
a los impíos al evangelio de Cristo. Amén. Él hace el resto. O exponer al cristiano que está en ese evangelio de obra a la alegría del evangelio de la gracia. Que esa es la parte más difícil, pastor. A veces no es ni tanto con el impío, por lo menos en mi caso, sino es con la misma iglesia. Cuando tú tratas de corregir a alguien de la iglesia, ese es el mayor conflicto. Porque el hombre natural usualmente no te entiende, simplemente. Pero una persona de la iglesia es sumamente conflictiva. Y aún en su inconsistencia, ella descansa en su inconsistencia. O descansan en el misterio. Porque de verdad eso me molestaba tanto. O sea, las paradojas. Los misterios que son evidentes en la palabra, tan claras en la palabra, porque hay misterio en Dios. Exacto, pero ya no son misterios. No, eso no se puede explicar. ¿Tú sabes por qué? Porque simplemente te incomoda que Dios tiene todo el control en sus manos. Amén. Y salva según su gracia, porque es su generosidad, y se la da a quien Él le place, y punto. Amén. Y una última pregunta, estamos en las postrimerías de nuestro programa. ¿Y dónde están ubicados ahora? En nuestra congregación. ¿Oyen del Evangelio de la Gracia y de la alegría del Evangelio de la Gracia? Totalmente, de verdad que sí. Como le dije, es donde único he experimentado descanso. No estoy en conflicto con lo que se está predicando. Amén. No tengo que estar buscando ni explicándole a las personas que a veces yo invito a la iglesia para decirle lo que dijo el pastor aquí, realmente esto no es bíblico y esto sí y esto no. Que es una de las cosas que más me impulsó a buscar otra iglesia. Tremendo. En el caso de Jeremy es igual, ¿verdad? Sí, igual, pastor. Ha sido, porque estamos todavía en ese proceso de membresía. La experiencia hasta ahora ha sido de riqueza espiritual, un manjar espiritual, como dice usted, y descanso, como dice George, porque es que uno está acostumbrado a estar peleando con la misma gente de la iglesia. Con la misma gente de la iglesia, y tú desarrollas una mentalidad de, tú sabes, siempre hay que estar con la guardia arriba, pero tú te sientes que estás agotado, tú vas a la iglesia a agotarte. Claro. Oh, qué tremendo, hermano. Por eso Jesucristo habla del sermón del monte, empieza felices, porque el evangelio es la felicidad. Y qué mayor felicidad, hermano, saber que en un momento de la historia Dios decidió hacerse hombre. Amén. Y toma la naturaleza humana y viene a nacer de una virgen y cumple la ley de Dios por ti, y muere por ti, y vence la muerte por ti, y todo está pago. Aleluya. Por Cristo Jesús, por Dios mismo. Precioso. Amén. Escríbenos, amén, amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. Dios te bendiga ricamente. Pasaje muy conocido que llamamos las bienaventuranzas, pero que otras traducciones en la parte que dice bienaventurados traducen felices. Lo vamos a leer como quiera en Reina Valera del 60, pero piensa que lo que trae Cristo es la alegría del Evangelio a la vida del ser humano. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo 5, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Vamos a tener el tema La alegría del Evangelio de la Gracia. La alegría del Evangelio de la Gracia. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta
para discutir este tema tan interesante, la alegría del Evangelio de la Gracia. El Evangelio, la palabra misma lo dice, deben ser buenas noticias, buenas nuevas. Pero muchas veces esas buenas noticias se convierten en todo lo contrario, en malas noticias, en un evangelio de esclavitud, en un evangelio de persecución, en un evangelio que reprime la vida cristiana y convierte esa vida en un total infierno. ¿Por qué? Porque la alegría del evangelio, cuando convertimos el evangelio en una carga insoportable, una carga la cual se convierte en un infierno, una fábrica de pequeños fariseos, el evangelio no se convierte en la alegría que nos habla Cristo en el Sermón del Monte. Y muchas veces es mejor oír a hermanos que han encontrado ese evangelio de la gracia saliendo, algunos conociendo a Cristo y encontrando el evangelio de la gracia, y otros saliendo de prácticas legalistas y conociendo el evangelio de la gracia. Y en esta noche, pues, me gustaría hablar con estos hermanos. Vamos a tener una charla informal para que nuestros radioyentes, los amigos de Púlpito Reformado, conozcan parte de ese evangelio de la gracia que predicamos en nuestra iglesia y proclamamos en nuestro país. Jeremy, ¿cómo podemos decir cuándo empezaste a tener contacto con el evangelio de la gracia? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Interesante, ¿verdad? Cómo Cristo termina esa parte de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque el evangelio de la gracia es el evangelio de la alegría. Como dije anteriormente, como decía C.S. Lewis, la teología de la alegría. Pero el evangelio de la gracia no está en la misma. En esta noche me acompaña el hermano Jeremy Colón. Saludos a todos los oyentes. Y el hermano George Brignoni. Buenas noches, que Dios los bendiga. Y no importa la dificultad que esté en tu vida, Jesús te invita a depositar tu confianza en Él. Pero dentro de esa confianza, tienes que estar seguro de que el Evangelio, la predicación del Evangelio, trae alegría al ser humano. Es lo que le decía el gran autor inglés C.S. Lewis en su libro del testimonio, sorprendido, así llamaba a su libro, sorprendido por la alegría. Y el Evangelio de la Gracia es eso, la teología de la alegría. Así que te invitamos a que busques tu Biblia y vamos a leer un